Ella no puede ser enterrada en cementerio ni llevada a la iglesia. Es necesario enterrarla en el centro de la casa hasta que un espíritu bueno venga y libere el alma de esta pobre vieja. En la espeluznante noche de enero de 1946, extraños sucesos desquiciaron la tranquila vida de las gentes de la vereda. La muerte de una bruja, el chivo con cuerpo de hombre, el vaho negro, el gusano verde y peludo, la pelea del cura con el chivo y la orden final del sacerdote trajo miedo para muchos y burlas de incredulidad para otros. La muerte de la bruja, segundo episodio, un cuento colombiano. Los años pasaron volando y 1946 se fue. 20 años después, en 1966, en el municipio de Santa Ana, hoy llamado Falan, en la vereda de Piedecuesta, en el departamento del Tolima, la historia de la bruja, el chivo y el gusano verde y peludo continuó. 2 años después de la espantosa noche de enero del año de 1946, 4 palos de mango crecieron en las esquinas del lote. Nadie supo quién los había sembrado, y comparándolos con los 4 cirios que se ubican alrededor de los muertos en su velación, alguien dijo que por su posición parecían candelabros mortuorios. Lo curioso era que cada año, en el mes de enero, aparecían sobre ellos ejércitos de gusanos verdes y peludos, gusanos que se tragaban sus hojas, y entonces los árboles quedaban desnudos, con aspecto sombrío, y los mangos que producían, se decía, sabían como a petróleo. Con el tiempo, la casa de la bruja, donde la infeliz mujer había sido enterrada por orden del cura, comenzó a derrumbarse. Las termitas hacían su trabajo, y así, en el verano de 1950, el dueño del lote, a quien llamaban el viejo gallego, mandó quemar la vivienda. Bareque y madera se calcinaron, y el humo del incendio invadió el ambiente con un profundo olor a carne quemada. Entonces alguien dijo: «Están quemando la bruja». En los primeros días de enero de 1966, la maleza cubría el lote abandonado y su dueño, el viejo gallego, ya había muerto. En ese 1966, la leyenda se había silenciado y entonces el joven gallego, o galleguito como le decían, heredó el lote de la bruja. Y así, galleguito, desconociendo las advertencias de su padre fallecido de no tocar el lote, viendo la buena posición del baldío, ubicado a un lado de la carretera, decidió construir en él una casa de madera, una casa que ubicaría en el frente del terreno, unos metros adelante donde antes había estado la morada de la bruja. Y como en ese entonces no había baños como los de hoy, Galleguito pensó en un pozo séptico, una letrina ubicada a unos 10 metros de la residencia en el solar de la casa. Tres obreros que por ser residentes de una vereda vecina no sabían de la historia de la bruja, participaron en la construcción. Según ellos, desde el primer día de trabajo comenzaron a suceder cosas raras. La pérdida de herramientas
era la más notoria. Serruchos, martillos y demás desaparecían, incluso después de haberlos usado y haberlos dejado en el piso o sobre el banco de carpintería. Al principio, los obreros lo tomaron a broma, pero viendo que las pérdidas se repetían, comenzaron a acusarse y a pelear entre ellos. Y como todos lo negaban, decidieron colgarse las herramientas al cinto para evitar las diabluras del bromista. Lo otro era los sonidos que como gruñidos y en ocasiones surgían de la tierra. Pero no era solo esto. Durante toda la construcción, creyeron ver una sombra fugaz que pasaba entre ellos, entre los cuartos recién construidos y los rastrojos del patio. Y así, terminada la vivienda, procedieron a cavar el pozo séptico, un hueco circular que ubicaron detrás de la casa. Y allí, al llegar a los 2 metros, todo iba bien. Pero entonces, al escarbar el fondo, aparecieron unos huesos unidos a la aterradora presencia de una calavera de mandíbula desencajada. Conmocionados por el sorpresivo hallazgo, los obreros pararon la obra y entonces mandaron razón a Galleguito, su empleador y dueño de la nueva casa. Lo llamaron para que viniera y decidiera. Al día siguiente, por la tarde, en medio de un día cargado de nubes negras y de truenos lejanos, Galleguito llegó. Y cuando los obreros lo llevaron a ver los restos humanos descubiertos en el pozo, notaron que éste exudaba en su fondo un líquido de color verde, espeso como aceite y muy hediondo. Galleguito, que nunca creyó los cuentos de su padre, recordó la historia pavorosa de la bruja y entonces mandó sacar una muestra del líquido para que Barragán la viera, para que él opinara y le hiciera un rezo a los huesos. Barragán era un hombre curtido en 1000 batallas espirituales, que según él era Rosacruz y practicaba la brujería blanca. Era curandero y rezador, un personaje famoso en la región y al que llamaban para que rezara al ganado con nuches, las quebradas secas y los frutales que no producían. En el pozo, y para sacar la muestra, uno de los obreros descendió por la escalera hecha de guadua. Tenía un pañuelo que anudó en la cabeza, un tapabocas destinado a evitar el olor nauseabundo que brotaba del hueco. Al llegar al fondo y agacharse para sacar la muestra, pasó algo extraño. Desde arriba, con la débil luz canicular del sol que alumbraba el fondo del pozo, vieron que el obrero metido en el hueco, enderezándose, levantó la cabeza con los ojos desorbitados, la boca muy abierta, y al hacerlo se desgonzó como mareado. Galleguito y los otros 2 obreros quedaron pasmados. Entonces el obrero más corpulento bajó rápidamente y de pie en la escalera lo agarró de la camisa y lo sacó. El obrero víctima quedó en el piso respirando jadeante. Sus compañeros lo atendieron y le dieron un trago de aguardiente. Luego lo rociaron con baldados de agua para quitarle el líquido verde, pegajoso y nauseabundo que se le había adherido.
las 5 de la tarde, con cielos de tormenta, Barragán el rezandero, a quien habían mandado llamar, llegó, y con él algunos vecinos de la casa de la bruja que se habían enterado de lo sucedido. Mirando el hueco y pensando, Barragán el rezandero escuchó la historia del hueco, los huesos y el moco verde, y recordando la vieja historia de la bruja que le habían contado años atrás, meditó un rato y luego mandó traer sal, alcohol, algodón y fósforos. Después, cuando su pedido llegó, comenzó la invocación, un rezo extraño que decía gesticulando, brincando como un mono y dando vueltas al hueco. A las 6:30 de la tarde, con la penumbra del atardecer y los truenos sonando muy cerca, Galleguito, los obreros y los vecinos miraban en silencio y absortos cómo Barragán hacía su ceremonia. Barragán tiraba sal al fondo del hueco y gesticulaba con los brazos. Nadie decía nada. Los que miraban estaban tensos y contenían la respiración. Al final, Barragán el rezandero tomó un manojo de algodón, lo empapó de alcohol, con un fósforo lo prendió y luego lo lanzó al hueco. Entonces, una llamarada de fuego verde explotó y con un atronador sonido de cañón se elevó. El estruendo fue tal que en sus casas 4 o 5 vecinos de la vereda que no sabían de los extraños sucesos del esqueleto y el líquido verde recién encontrados en el interior de la letrina, al oír el cañonazo, corrieron a ver qué pasaba. Entonces, al llegar al lote, descubrieron la terrible escena. Barragán el rezandero estaba botado en el piso, con el pelo y las pestañas quemadas. Los obreros que pegados al hoyo habían seguido los rezos de Barragán, con pelo y pestañas quemadas, se revolcaban en el piso, espantando el humo que les salía de la ropa. Galleguito, de rodillas, avanzaba dando tumbos. Entonces, a María, la lavandera vecina, que respiraba con dificultad, tuvieron que traerle agua azucarada para quitarle la agonía. A don José, el de la tienda, tendido boca abajo en el piso, le echaron agua para despertarlo del desmayo. A doña Cecilia, la esposa del tendero, la cargaron a su casa, pues con la tembladera no podía caminar. Y finalmente, vagando por el lote, vieron al profesor de la escuela, que atolondrado caminaba como un zombi. Un zombi que andaba con las piernas muy abiertas. La razón, con el tremendo susto, el profesor se había hecho popó en los calzones. Y así, mientras todo esto sucedía, y del hueco que iba a ser la letrina salía una neblina verdosa, observaron una calavera botada a unos centímetros del borde, en la orilla del hoyo. Entonces Camilita, una niña de unos 6 años, que había llegado con su mamá después de oír el cañonazo, se paseó por el potrero. Y mientras la mamá la descuidaba para ayudar al profesor poposeado, la nena se arrimó peligrosamente al hueco, y allí, agachándose, levantó la calavera. Al verla, un vecino alarmado gritó: ¡Camilita! Todos volvieron la mirada a Camilita, y ella, con una sonrisa, les mostró el hueso del cráneo. La mamá, corriendo y dando gritos, no alcanzó a cogerla. Con un movimiento rápido, la nena se volteó y dejó caer la calavera al pozo. La mamá llegó,
cogió a Camilita y la apartó. Entonces un poderoso rayo de tormenta tronó, y al mismo tiempo un vapor negro y largo, que era como una figura humana, se elevó del hueco. Y así, detrás de la sombra negra, los sorprendidos vecinos creyeron ver una neblina blanca, una neblina que parecía un ángel, una esencia celeste de alas transparentes y la cabeza refulgente. Observando aterrado la escena, el trueno sonó nuevamente. Las neblinas se disolvieron y un tremendo aguacero de gotas gruesas comenzó a caer. Todos salieron corriendo a guarecerse. Como agua bendita, la lluvia limpió todo. Y así, las palabras del sacerdote en 1946 parecían haberse cumplido. Ella no puede ser enterrada en cementerio ni llevada a la iglesia. Es necesario enterrarla en el centro de la casa hasta que un espíritu bueno venga y libere el alma de esta pobre vieja. Al final, el hueco de la letrina fue tapado. Galleguito, recordando las palabras de su padre, mandó tumbar la casa recién hecha y el potrero quedó vacío. Con los días, decían, salieron flores en el patio y por fuera de época, en el potrero, los 4 palos de mango mostraron nuevos frutos, jugosos y dulces frutos. Epílogo. En abril del año de 2017, 51 años después de haber escuchado la historia que me fue contada por el profesor y poeta José Gutiérrez Hernández, volví a Falan y a la vereda Piedecuesta, donde pasé maravillosos años de mi juventud. De la vía solitaria que une la vereda con el pueblo, antiguamente llena de potreros y algunas casas, no quedaba mucho. La vía se invadió de nuevas viviendas, y en lo que había sido el viejo potrero de la casa de la bruja, observé una nueva residencia. De este cuento no hay pruebas, y todo parece ficción, pero en los años de mi juventud, recorriendo el potrero donde supuestamente había estado la casa de la bruja, encontré una piedrita pigmentada por minerales que parecían dibujar un rostro. Y esa piedrita aún la conservo en mi caja de recuerdos. Brujas, no hay que creer en ellas, pero que las hay, las hay. Cuentos de nuestra Colombia oculta. Estuvo con usted Roberto Tobar Gaitán. Gracias por su atención.